Hola, buenas noches, buenas tardes, noches. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo Bienvenidas, estamos? bienvenidos. Hola, séptima sesión. Estamos así como un poco en shock porque séptima sesión ha venido muy rápido. Em, Veo a Miriam, bienvenida. Veo a Irene, bienvenida. Valentina, Tania, Sebastián, Francis, Carolina, bueno, Ankara, Salvador. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todas, a todos. Contarles que, como siempre, estamos en el Club de Lectura de la Biblioteca Pública Digital, sesión número 7. Y, por supuesto, como también en cada sesión, saludar a la gente de la Biblioteca Pública Digital, a la gente de la productora Hélice, y también contarles que para aquellas personas que requieran interpretación en lengua de señas, pueden fijar a Carolina Toledo, quien es nuestra intérprete oficial. Hoy día tenemos un invitado, el antropólogo, poeta Yanko González, quien aún no se incorpora, ya pronto llegará, entonces antes que llegue, preguntarles cómo están, terminaron el libro, cómo fue ese proceso, antes que él llegue nos pueden contar, han visto algo interesante que recomendar, recuerden que siempre nos damos unos minutos para ello. Cuéntenos cómo están, pueden usar el chat. Cata, yo no veo el chat, cuéntame. Francis dice, hola, ¿cómo están? Hola Francis. Para quienes se incorporan por primera vez al club, contarles que hoy día estamos en la sesión con Yanko González, ya pronto se incorpora para hablar del libro Los más ordenaditos, ¿ya? Fascistización y juventud en Chile, la dictadura, ¿no? Entonces, bueno, cuéntenos cómo están, algo que ver, algo que recomendar, cómo estuvo ese libro, ese final de lectura. No veo el chat, Cata, no sé si hay algún comentario ya. Sí, Valentina nos acaba de escribir y dice, hola a todos, estoy viendo la serie Pennyworth que trata de la vida de Alfred, el mayordomo de Wayne, papá de Batman. Ah, buena, vale, yo no la conozco bien. ¿Y te ha gustado? ¿Recomendable? Valentina dice, y ahí hay un grupo que quiere, todavía le falta ahí escribir un poquito, imponer un régimen fascista. Ah, muy bien. Yo me acordé de la película La Ola, no sé si la vieron, este proyecto de este profesor en colegio que quiere hacer este proyecto medio nazi, ¿no? ¿Se acuerdan? Y la repercusión que tiene a medida que va pasando el tiempo. Tremenda película, la recomendamos harto, ¿sí? Gracias, Vale. No sé si alguien más está leyendo algo, está viendo algo que nos quiera recomendar o referir cómo le fue con el final de la obra. Cata, avísanos cuando Yanko ya se incorpore. Aún nada en el chat y aún no llega Muy Jan. bien. Bueno, entonces, nosotros contarles que en el fondo la idea es que cuando Yanko llegue, conversemos un poco. Durante la semana estuvieron enviando algunas preguntas. Nosotros vamos a leer esas preguntas. Hicimos algunos ajustes de edición, sobre todo pensando en que ustedes, la mayoría, nos las mandó en audio y entonces queríamos ahí como también ajustarlas. Pero la idea es que si usted considera que quiere hablar con el autor, preguntarle, comentarle, lo que fuere, es que lo hagamos. Ya la idea es que ustedes sean los protagonistas, la idea es que en este espacio hable yo lo menos posible. ¿Ya? Entonces, vamos a esperar un poquito. No sé, Cata, si tenemos algo más en el chat. Aún nada, están Tan bastante silenciosos silenciosos, hoy. sí. No han visto nada, debe ser el cansancio de noviembre. El cansancio de noviembre, están ahí como agotados tal vez ya del proceso, ¿no? Recuerden que nos queda la última parte de nuestro ciclo con el tema inteligencia artificial. Ya les vamos a contar cómo vamos a proceder a ese respecto, pero la idea es que hoy día se motiven para hacer sus preguntas y comentarios a Yanko. Salva, todavía no nada de Yanko. Todavía no, pero a la espera. Sí, estamos a la espera, estamos a la espera. Guille, vale, Sí. Tania dice, estoy leyendo El pianista de Varsovia.
Hoy, Tania, qué lectura más tremenda, sí, tremenda. Está el libro de El pianista del gueto de Varsovia, es el libro que da lugar a la película, ¿cierto? ¿Te ha gustado, Tania? Es como brutal, 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 brutal. Y además tiene como este componente medio artístico también ahí. Él es artista y le pasa todo lo que ya saben que vieron en la película, ¿no? Buena, Tania, buena lectura. Hay que ver si está en la BPD para compartirlo. ¿Qué más? ¿Qué más están leyendo? ¿Qué más están viendo? Ahí está entrando. Buenísimo. Hola, Yanko, ¿nos escuchas? ¿Yanko? ¿Qué tal? Hola, Yanko, ¿qué tal? Buenas noches. No sé, ¿estás en Chile, en otro lugar? No sé qué hora es donde estás. Estoy en Valdivia. Buenísimo, qué rico por allá. ¿Cómo estás? Bienvenido a Muchas esta gracias. sesión. Contarte que estamos en el Club de Lectura de la Biblioteca Pública Digital. Somos un grupo pequeño hoy, ya se van a ir incorporando. Saludarte, yo soy Guillermo Castillo, el moderador, y bueno, están aquí los miembros del club, son personas de diferentes partes de Chile, también hay Mm. alguien de España, y vienen de haber leído, están en proceso, algunos no han terminado, otros ya terminaron, leyendo Los Más Ordenaditos. Me Así parece. que presentarte, primero que todo, estamos felices de tenerte con nosotros, nosotras acá, al antropólogo, poeta Yanko González. eh, Dice de tu biografía que eres de Buin, ¿sí? ¿Naciste ahí? Em, Mira, la verdad es que es una historia un poco curiosa porque es como si hubiese nacido en Buin, pero ¿Ya? mi madre que trabajaba en el hospital de Buin no quiso que ya había nacido mi hermano en Buin, no quiso que yo naciera, o sea, no es que mi tía pidió que yo no naciera en Buin, sino que ella quería tener otras condiciones, porque parece que se había peleado con algunos colegas y me ¿Ya? fue a dar a luz a Providencia. Así que Ah, le obligó a mi papá que fuera a dar a luz a Providencia, pero en realidad eh, viví toda mi infancia en Buin, o sea, es como si hubiese nacido ahí. eres de Eh, Buin todo el rato, todo el sí, rato. porque de hecho ahí hice mi kinder, mi prekinder, ahí vivía mi abuela también. Y en realidad ahí vivían también mis padres. Lo que pasa es que se cambiaron cuando yo tenía como 3 años, se cambiaron a San Bernardo. Ajá. Pero yo seguía haciendo mi pre-kinder, kinder básica en Buin, mi mamá trabajando en el hospital de Buin. Así es que después nos cambiamos a San Bernardo y después y después yo estuve en el internado Nacional Barros Arana en Santiago, en la Quinta Normal. Ah, eres del Barro Sarana, ya, ok. Así Ok, es. ok. Muy bien, muy bien. Oye, Yanko, bueno, primero que todo, de nuevo, agradecerte. Y vamos a partir conversando al tiro. La idea es que tú y yo conversemos. O sea, yo voy a ser más que nada el facilitador. La idea es que los chiquillos y las chiquillas te pregunten cosas, que conversemos un poco sobre el libro, sobre ti. Te Perfecto. pedimos disculpas de antemano si te hacemos rememorar cosas o preguntarte cosas que te han No, preguntado en no te otro preocupes. lado. No, ¿Mm? no, no te preocupes. Entonces, la primera pregunta que a mí me surge así como digamos, como para empezar la conversa, tú eres poeta, o al menos eso dice, y bueno, podemos... ¿Cómo llegáis a hablar? ¿Cómo es ese camino que recorres para llegar a la antropología, para hablar de estos temas tan complejos? Esa es la primera pregunta. ¿Y cómo Mm, te ha acompañado la poesía en esto, Yanko? mm. Mira, la verdad es que yo entré a estudiar antropología y siempre tuve intereses literarios. Pero yo entro a estudiar antropología más bien por una suerte de empuje o punch político, porque yo venía del internado, como te decía, y ahí Sí, yo había sido
había estado en el centro alumno, había sido vicepresidente del centro alumno y había sido, digamos, dirigente estudiantil en momentos bien complejos, digamos, en la dictadura. Eh, Soy de una generación que se ubica, no sé si vieron o escucharon de un documental que se llama Actores Secundarios. En el fondo éramos los más chicos, digamos, los jóvenes menores dentro de toda la oposición juvenil y las movilizaciones juveniles en contra de la dictadura. Estamos hablando de los años 80, ¿no? Y Ujú. sobre todo de mitad de los 80 en adelante. Es decir, son los últimos 5 o 6 o 7 años de la dictadura cívico-militar. Y yo estaba muy politizado y muy politizado sobre todo contra la dictadura. Era, digamos, un militante antidictatorial y entré a estudiar antropología porque cuando en un momento visité Valdivia y estaba mi hermano acá, vi que había un movimiento muy interesante, era una ciudad también muy activa desde el punto de vista político y cultural, y antropología me daba ese espacio, ¿no? Sobre todo de expresión por lo menos política. Pero claro, yo entro a estudiar en el 90 cuando la dictadura ya se había acabado, aunque se extienden varias cosas de la dictadura, como ustedes saben. Esta ya estaba por lo menos institucionalmente acabada y estaba el primer gobierno de Elwin. Eh, el primer año de antropología, yo de hecho me presento al centro de alumnos, imagínate, al centro de Muy alumnos, a bien, la federación del centro de alumnos, no a de mi escuela, sino a la federación. Imagínate lo afiebrado que estaba. muy bien, pues sí, era Y, necesario. sí, y claro, ahí no salgo elegido, digamos, tampoco me va tan mal, pero salgo, se presentaron, qué sé yo, 10 candidatos, eran como, no sé, varias listas, 3 listas, no sé, 20 candidatos, salgo como al medio, pero mi lista no sale. Y ahí como que también se produce una suerte se eclipsa en el fondo mis intereses tan dedicados, tan obsesivos, digamos, con el tema político, aunque sigo, digamos, manteniendo obviamente el pensamiento, mis propias actividades e intereses después de ese año, el primer año, cambian, digamos. Y todas esas energías las comienzo a volcar en la literatura. Entonces, la antropología pierde, por así decirlo, algunos aspectos de mi interés en términos políticos, pero gana también en lo que tiene que ver con la relación de la disciplina con las humanidades. Y yo empiezo a trabajar de manera paralela la antropología y literatura. Empiezo a trabajar de manera paralela en antropología y literatura. En todos los aspectos que yo encuentro que se tocaban, digamos, ¿no? De hecho, yo me Que gano son la vida. hartos. Sí, harto, los podemos conversar, digamos, pero los primeros, de hecho, los primeros, de a partir de segundo, tercer año, cuarto año, yo me empiezo a ganar la vida haciendo talleres literarios con jóvenes urbanos populares Ujú, de sectores, digamos, de Valdivia, que en ese tiempo se decía marginales, ¿no? Que en el fondo eran jóvenes de alta vulnerabilidad, ya sea pobreza o drogadicción, y también hago talleres literarios y talleres culturales de historia local vinculados a la literatura con jóvenes del mundo rural o urbano, digamos. Hago talleres ujú. en La Unión, en Payaco, en fin. Eh, entonces, hacía esa actividad y paralelamente, digamos, me dedicaba a la antropología. Y lo que me dedicaba a la antropología se relaciona directamente con este libro. Si este libro en la historia también uno puede seguir las biografías intelectuales, ¿no? Lo que yo me dedicaba en antropología siempre fue a estudiar a jóvenes. Yo eso es lo que hacía. Mi tesis la hice sobre justamente estos proyectos de intervención literaria y cultural con jóvenes urbanos populares. Después seguí, digamos, en mi maestría, vinculé la historia oral, que se vincula con esto, la historia oral para trabajar con el mundo rural. Después mi tesis de doctorado la hice sobre jóvenes rurales. Y en paralelo, por ejemplo, en que trabajaba con jóvenes urbanos populares, sale un libro de poesía que se llama Metales Pesados, que aborda Sí, justamente el mundo de las tribus urbanas. Es decir, siempre ha transitado, por lo menos un momento muy importante, transitó, y como este libro lo prueba, transitó sobre el mundo juvenil. Lo que pasa es que en un momento
en un momento de mi tesis doctoral en adelante, dejé de trabajar con etnografía, es decir, con el tiempo presente, con antropología del presente, y me metí con antropología histórica, ¿no? Y este libro es una antropología histórica de la juventud, ¿no es cierto?, chilena en un momento determinado. No sé si me va ¿Te siguiendo. gusta hablar de la juventud, Yanko? Porque, mira, te cuento, me voy a salir un poco del modelo que Más bien las teníamos. juventudes, habría que Sí, decirse. eso, justamente, te cuento un poco lo que pasó aquí. ¿M? Y tiene que ver un poco con la pregunta que te va a hacer uno de los chicos, que te voy a Mm, transmitir, posiblemente ellos van a querer hablar de esto luego contigo, pero uno de los puntos que justamente aflora es esto, que esta distinción importante para ellos entre la juventud y las juventudes, ¿no? claro. Justamente por esta idea que tú planteas, que hay una juventud que está siendo adoctrinada y por otro lado hay otra que está siendo reprimida, una que está resistiendo. Mm. Entonces, claro, acá en el club nos costaba como poder dirimir cuál era esa idea de juventud que tú veías al hablar de la juventud versus las juventudes. ¿M? Muy bien, excelente distinción. De hecho, en antropología, nosotros lo que yo hago clases, digamos, también tengo un curso sobre identidad generacional, identidad juvenil, y una de las primeras cosas que se enseña es justamente pluralizar la noción no solo de juventud, sino también de niñez, ¿no? De adultez también y de vejez. Sí, pues claro, En la medida, digamos, de que el concepto básico detrás es que la juventud, como la niñez o como la adultez o la vejez, son construcciones culturales variables en el tiempo y en el espacio. Es decir, claro, no en toda sociedad o en toda cultura ser joven significa lo mismo, ¿no? Es decir, una de las cuestiones que nos enseña la antropología, al menos desde principios del siglo XX, es que hay que separar, digamos, lo biológico de justamente las características, los roles, ¿no es cierto?, las atribuciones que le da a la sociedad a determinados sujetos para tratarlos, digamos, para visualizarlos como jóvenes, ¿no? Yo creo que la y los lectores del club, ¿no es cierto?, tienen claro que hay muchas sociedades, en nuestra misma sociedad occidental, no sé, en Europa, por ejemplo, en el llamado antiguo régimen, ¿no? En las sociedades feudales se distinguía con escasa claridad la existencia de jóvenes. Existían jóvenes biológicos, pero no jóvenes socioculturales, ¿no? Es decir, se pasaba de la niñez a la adultez, si es que existía niñez apenas, digamos, producto de justamente el embarazo, la transformación de los sujetos y sujetas en padre y madre, o la, la- el arrojo al mundo del trabajo inmediatamente, y esos son roles adultos. Por lo tanto, se distinguía muy escasamente la noción, digamos, de una existencia, de una condición de niñez y juventud. La juventud la juventud particularmente es un producto netamente urbano e industrial, nace justamente casi a la par con la máquina a vapor cuando se empieza a expandir la educación, cuando se extiende la educación, se democratiza la educación y producto, digamos, de la necesidad de especialización de la sociedad industrial. Y ahí, justamente por las necesidades de formación, es decir, de que el sujeto no pase a integrar las filas de los adultos inmediatamente porque requiere la adquisición de ciertos saberes para poder funcionar, ¿no es cierto?, en la máquina productiva, ¿no?, en esa nueva formación social que llamamos, que se llama sociedad industrial o capitalista, ¿no? Requiere ciertos conocimientos y por lo tanto la sociedad adulta le da el permiso, el privilegio a unos sujetos que puedan adquirir conocimientos para que justamente se engranen en estas nuevas condiciones societales, ¿no? Por lo tanto, con esa precisión que tú muy bien dijiste, ¿no? Es decir, hay que hablar no de juventud, siempre hay que hablar de juventudes, ¿no? Porque hay una pluralidad de condiciones, actualmente, ¿no es cierto?, pasa lo mismo y también, como muy bien lo señalaron la y los lectores, ¿no? En este momento, justamente, existe, por cierto, en la sociedad chilena, como en América Latina y mundial, existen juventudes, ¿no es cierto? Juventudes, muchas identidades juveniles, una diversidad de identidades juveniles que están, ¿no es cierto?, presentes en la sociedad chilena y algunas de ellas están en pugna. La verdad que los procesos de diversificación o pluralización juvenil en Chile comienzan a hacerse acentuadas a partir de la década del 50, ¿no? O sea, a los motores de producción de juventud que venían desde principios del siglo XX, como era la universidad y la escuela,
¿no? Las militancias políticas, es decir, las juventudes políticas de los partidos actuaron como verdadera escuela y por lo tanto Totalmente. lograron que los sectores populares que no tenían acceso a la educación pudiesen alfabetizarse a través de la militancia en la juventud de los partidos. Digo, a la universidad, al sistema formal de educación, se suman las Ujú. militancias en las juventudes políticas, a eso se le suma en la década del 50 lo que se llama la producción, ¿no? La industria cultural juvenil o industria cultural segmentada. Es decir, en la década de los 50 comienzan a aparecer bienes simbólicos destinados solo a jóvenes. Por eso que tenemos la noción de que en la década del 50 aparece el rock. ¿Hacia dónde va dirigido el rock? El rock va dirigido justamente a ese nuevo sector social que está emergiendo, a ese nuevo actor que comienza a pluralizarse, ¿no? Que ya era joven por su condición de estudiante, pero es doblemente joven ahora, porque justamente está pudiendo consumir algunos bienes simbólicos que están destinados solo a ellas y a ellos, ¿no? La matiné, los teen pics, el cine dirigido a Sí. jóvenes, ahí está Semilla de Maldad, está El Salvaje con Marlon Brando, es decir, toda esta serie de películas que nacieron justamente para el consumidor juvenil. Se llama Teenager Market, es decir, un mercado adolescente que la industria comienza a saciar y produce a través de ese consumo, ¿no es cierto?, una alta identificación con el mundo juvenil. Es más, para ser joven, ¿no es cierto?, había que escuchar rock and roll, había la industria además, imagínate, Sí. la industria de la moda, ¿no? Es decir, la minifalda es algo netamente dirigido a las jóvenes. El jeans, ¿no? De ser un artículo de trabajo es resemantizado, es apropiado, ¿no es cierto?, por el mundo juvenil. Las revistas, los programas, ¿no? El propio rock and roll, como lo decíamos, los espacios de sociabilidad. En los 60, fines de los 60, por ejemplo, en Chile aparecen las primeras discotecas. Es decir, estamos hablando de que la industria cultural segmentada y los medios de comunicación de masa comienzan a reforzar y a expandir y a democratizar la condición juvenil. Cuando llega el golpe de Estado, yo lo digo un poco en el libro, existían varias sensibilidades o identidades Sí. juveniles que se habían acrisolado desde la década del 50 en adelante. ¿Cuáles eran ellas? No sé si se recuerdan. Estaban obviamente los nuevoleros, que eran, ¿no es cierto?, aquellos que habían replicado todo el movimiento rock and rollero norteamericano, ¿no? Y la de los rockers y mod ingleses, ¿no? La nueva ola, estaba, no sé, pues el Pollo Fuente, la Gloria Benavide, había nacido con Peter Rock. A mediados de los 60 aparece el Beats, ¿no? El movimiento, el Mersey Beat, ¿no? De todo el movimiento de los Beatles, ¿no? Que llega a través de distintos grupos parecidos. Posteriormente viene toda la psicodelia, ¿no? En Chile tenemos la expresión justamente, la organización del gusto chileno en Piedra Roja, todo ese mundo de la psicodelia, estaban los jaivas, los blobs, vidrios quebrados, etcétera, ¿sí? Y desde la década, de la mitad de la década del 60, fines de la década del 60, comienza a aparecer, ¿no es cierto? Ya venía con mucha fuerza, venía del neofolclore, la nueva canción chilena, ¿no? Y la nueva canción chilena tiene ahí una articulación justamente ideológica, política con los partidos revolucionarios y tienen expresión, además, en muchas de las juventudes militantes que finalmente encarnarán el proyecto de Salvador Allende o apoyando al gobierno de Salvador Allende, pero sin estar en el gobierno, el movimiento de izquierda revolucionario, qué sé yo, o estando en el gobierno, las juventudes comunistas, el Partido Socialista, los jóvenes del MAPU, en fin, ¿no? Y que tenían además esta argamasa, ¿no?, cultural, artístico-cultural, que era la nueva canción chilena. Por lo tanto, tenemos al menos cuatro sensibilidades, cuatro identidades juveniles o sensibilidades juveniles mainstream. Y además tenemos justamente una sensibilidad juvenil que venía en el fondo acrisolándose en oposición a las llamadas eh, identidades juveniles revolucionarias, que eran en realidad los jóvenes, la y los jóvenes del mundo de la derecha militante, ¿no? Que se habían formado uno de estos colectivos expresivos, digamos, el que se había formado, ¿no es cierto?, por Jaime Guzmán eh, en la Universidad Católica, que era el gremialismo, ¿no? Y que tenía además, mucha sintonía con los cadetes, ¿no? De la escuela, sobre todo de la escuela militar, ¿no? Había ahí una derecha que era militante, tenía también valores conservadores, tenía una serie de características, digamos, que se acrisolaron también en oposición
a las juventudes revolucionarias, digamos, a los jóvenes militantes de partidos políticos que apoyaron finalmente a Salvador Allende. Ese es justamente el panorama que hay en Chile cuando se produce el golpe de Estado, ¿no? Ese es el panorama. Y en ese sentido, Yanko, tú tomas una decisión a la hora de abordar este libro en torno a estos jóvenes, a los más ordenaditos, a estos que sirvieron de alguna manera, después fueron adoctrinados y todo. Y aquí viene la pregunta, en el fondo, primero, ¿por qué escogiste esa Claro. dimensión de la juventud? Primero, Muy- no sé si quieres ir por ahí. sí, Primero, claro. Muy dale. buena pregunta. Claro, lo que pasa es que como, como ustedes deben saber, tanto las juventudes ligadas a la nueva ola, digamos, las rock and rolleras que venían desde fines de la década del 50 y el 60, que habían tenido mucho protagonismo, de hecho tuvieron una revista que se llamaba Ritmo, que era la plataforma, digamos, de comunicación de esa sensibilidad juvenil. Posteriormente, de hecho, se siguieron esa generación, ¿no? Que tenía esa versión expresiva en la música, ¿no? Siguieron, digamos, instalados incluso en la dictadura. Muchos de ellos, por ejemplo, participaron en el Happening con Ja, Sí, claro. seguían haciendo giras, en fin, había todo un soporte para ello. La psicodelia quedó muy fracturada porque en realidad era atacada de los sectores conservadores y de los sectores revolucionarios, producto de su relación con la droga. Se creía en realidad de la desde las sensibilidades políticas revolucionarias, digamos, de izquierda, creían que eran jóvenes alienados, es decir, que no tomaban, que no eran conscientes ni responsables de la situación, ¿no es cierto?, de la sociedad chilena del momento. Y tanto la nueva ola como la psicodelia habían sido, digamos, estudiadas, esas sensibilidades juveniles habían sido estudiadas por investigadores en el ámbito de la musicología y también de ensayismo cultural. Y desde las ciencias sociales se había estudiado mucho a todas las juventudes contestatarias o revolucionarias, digamos, que fueron diezmadas, ¿no? Una vez que se produce el golpe de Estado. Lo que quiero decir es que estas juventudes, ¿no? Todas las que te dije habían sido bastante estudiadas, ¿no? Bastante estudiadas por investigadores de la década del 70, sobre todo investigadores nucleados en torno a ecocomunicaciones. Sí. Habían sido historizados bastante desde la musicología y de la propia historia. Pero había un segmento, es decir, un colectivo de jóvenes que había pasado desapercibido y que habían sido casi omitidos sociohistóricamente, que se sabía muy poco y que era, desde mi punto de vista, era clave para entender, ¿no es cierto?, un proceso fundamental que nos hace muy originales en América Latina y también en el mundo, de hecho, ¿no? Es decir, que instaurada la dictadura, instaurado el golpe militar, el Estado chileno obviamente comienza un proceso de depuración y represión de todas las identidades juveniles que yo te he mencionado, además, y que no se correspondían con el modelo, digamos, eh, sacerdotal y militar que querían imprimir, digamos, la dictadura cívico-militar a las nuevas generaciones, que la veía además estratégica para reproducir el régimen dictatorial. Um, Aparece justamente estos jóvenes, que son finalmente los jóvenes que eran de derecha, ¿no? Que estaban filiados, justamente estaban en la antípoda de todas las otras identidades juveniles que aparecen privilegiadas por el régimen. Y lo fundamental, que son los que ayudan a construir, a darle soporte civil a la propia dictadura cívico-militar. Y estos juventudes son justamente las que son las leales, las que van a finalmente a ser fortalecidas, adoctrinadas, ¿no? Porque se ve en ellas, ¿no es cierto?, que se puede reproducir, se puede justamente dar continuidad, dar legitimidad y continuidad a la dictadura cívico-militar. Ahora, como yo te expliqué antes, se cree que estos aparecieron digamos, el mismo 11 de septiembre del 73, y no es así. Estos No. jóvenes, como dije, eran parte de la esfera del gremialismo, venían también de otros jóvenes de la derecha militante, y lo que sucede es que estos comienzan, y esta es la originalidad del proceso,
es que estos jóvenes, ¿no es cierto?, estas juventudes, ¿no?, que eran anti-UP, digamos, son incorporadas al gobierno, incorporadas al Estado, y pasan a ser juventudes de Estado. ¿Lo dije? Y esa es la gran Sí, claro. diferencia, ¿no? Cuando pasan a ser juventudes de Estado, ¿no? Guzmán, de hecho, no quiere ningún cargo, le dice a Pinochet, pero lo único que quiere es que todos sus militantes juveniles del gremialismo, ¿no es cierto?, vayan a trabajar al Estado a lo largo de todo Chile, y para ello que se funde la Secretaría Nacional de la Juventud. Mira lo curioso, es decir, el golpe de Oye, Estado en septiembre del 73 y la fundación de la Secretaría Nacional de la Juventud es en octubre del 73. Es decir, solo a un mes de dado el golpe de Estado, cuando todavía no había casi nada de institucionalidad, cuando todavía no estaba la declaración de principio del régimen, que se publica el 74, que también está redactado por Guzmán, ya estaba la Secretaría Nacional de la Juventud. Es decir, esto se venía madurando, ¿no?, antes, y se venía madurando sobre todo estratégicamente por Jaime Guzmán, ¿no es cierto?, mucho tiempo antes, porque Jaime Guzmán es un jovenólogo muy conspicuo, muy inteligente, y sabía que el régimen, la reproducción del régimen y sobre todo el lugar político que él creía que tenía su ideología, ¿no es cierto?, podía asegurarse a través de nuevas cohortes, ¿no?, nuevos jóvenes. Eso sí, que depurando y sacando a todos los jóvenes, obviamente, que venían de no, atrás, no politizados, ¿sí?, depurándolo, y eso lo hizo muy bien las Fuerzas Armadas, ¿no?, a través de la tortura, el asesinato y el exilio. Y él, Jaime Guzmán, con la Secretaría Nacional de la Juventud, lo que intenta es, sí, depurar un poco, pero lo fundamental es capturar, colonizar las mentes, ¿no? Una adhesión, ¿sí? Una adhesión espiritual al régimen, una adhesión, te digas, que no venga de fuerzas coercitivas, sino, digamos, de fuerzas am, em, emotivas, racionales, para cooptar, ¿no es cierto?, para afiliar estas sensibilidades juveniles, ¿no? Y lo hace a través de la Secretaría Nacional de la Juventud, que, como tú sabes, como ustedes saben, hacía actividades deportivas, hacía campeonatos, se dedicaba mucho, hacía festivales de canto, organizaba campamentos juveniles, es decir, una serie, ¿no es cierto?, de actividades que intentaban filiar, que intentaban involucrar a los jóvenes para restarle esas energías contestatarias, despolitizarlo, pero politizarlos de otra manera, ¿no? Cuando tú despolitizas, literalmente lo que estás haciendo en realidad es dejando a ese cuerpo inerte, ¿no?, para que las políticas, obviamente, del régimen pudieran fructiferar sin tener fuerzas contrarias, ¿no? Y después, obviamente, se funda el Frente Juvenil de Unidad Nacional, que ya tiene un carácter mucho más politizador desde el punto de vista ideológico. Pero esa es la respuesta, el vacío, ¿no? Y un vacío, no había casi nada que habían investigado estas juventudes leales, ¿no? Y un vacío muy importante, ¿por qué? Porque explica, y esa es la tesis, una de las tesis del libro, porque explica la identidad de la dictadura cívico-militar, la identidad política de la dictadura cívico-militar, los primeros 10 años, ¿no? Del 73 al 83. Y esa identidad política, como se promete en el título del libro, está muy ligada al fascismo. así es. Y bueno, inevitablemente preguntarte, porque bueno, cobró mucho sentido y se preguntaron muchas cosas, digamos como que el libro empieza a cobrar relevancia con el gobierno de Sebastián Piñera y lo que pasa con el estallido social, y uno podría hacer como distintas lecturas, ¿no? Pero en ese sentido, dos preguntas. ¿Cuál es la huella que hoy día tú percibes hoy de los más ordenaditos en las múltiples esferas del quehacer de hoy? ¿Las ves? ¿No las ves? ¿Están subsumidas por lo que está pasando hoy día? ¿Cómo ves? ¿Permanece, no permanece este germen que se intentó imponer? Bueno, mira, ¿cómo será de exitoso, ¿no? ¿Cómo habrá sido de inteligente, de previsor, ¿no?, y de exitoso la estrategia, digamos, de Jaime Guzmán, que todavía estamos con una constitución que en O sus bases sea, fundamentales fue articulada por él, digamos. Por él, y en la digamos, disyuntiva que estamos hoy día también. O sea, por supuesto, es decir, aunque obviamente hubo reformas, hubo por lo menos 3 reformas importantes a la constitución, el modelo de base,
el modelo de base, es decir, lo que sustenta, por ejemplo, la idea de Estado subsidiario, ¿no? Y varias otras cosas que tienen que ver con lo, por cierto, con lo ideológico, más allá que si hubiera, una de las primeras reformas fue el abolir, digamos, el artículo 8, ¿no? Que dejaba a un gran sector político de la población sin participación. Ese modelo sigue, ¿no? Ese modelo sigue. Sí, Y claro, cuando nosotros vemos, por ejemplo, es decir, esto no fue hace mucho, es decir, a Andrés Chadwick, por ejemplo, ¿no? Como vicepresidente del gobierno, ¿no? Llegó a ser vicepresidente del gobierno, recordemos, el ministro de Interior de del Piñera en el interior, primer sí, gobierno. sí, Estamos hablando ya de decir de muchos gobiernos de la concertación, digamos, y de las nomenclaturas que tuvo después. Estamos hablando de justamente de un triunfo para Jaime Guzmán. Es decir, Andrés Chadwick fue el último secretario general que tuvo el Frente Juvenil de Unidad Nacional, ¿no? Es decir, viene de los sectores de renovación generacional del propio gremialismo, era de los más claro. jóvenes, digamos, ¿no? Coloma está también ahí, en fin. Es Sin justamente, embargo, Yanko, y sin ¿sí? embargo, esta misma cúpula que llegó al poder choca en este mismo momento con la otra juventud que arma el estallido social. Porque, mira, uno puede ver en la gran, como si uno mira hacia arriba, uno puede ver el efecto de los más ordenaditos, pero aún así eh, han pasado cosas, vino el estallido social, y bueno, independientemente de la coyuntura terrible en la que estemos hoy día, ¿cómo dialoga este proyecto que terminó con esta gente en el poder con la nueva juventud de hoy día? Sí, sí, te entiendo. Lo que pasa es que, claro, uno dice, bueno, eso, llegó Chadwick al poder, etcétera, y se han producido muchas cosas entre medio, no solo la Claro, reforma de la propia Constitución, sino también el estallido. Y efectivamente, es decir, lo que pasa es que la arquitectura política de la Constitución y también, en el fondo, la estructuración de nuestra sociedad neoliberal tenía una serie de perforaciones, digamos, ha tenido una serie de sí, perforaciones y erosiones que han generado diversas ollas de presión y donde justamente, y es curioso, el protagonismo del A y los jóvenes ha sido siempre fundamental, ¿no? Fue fundamental para derrocar, digamos, a la dictadura cívico-militar, desde el punto de vista incluso sí, numérico, en las calles, digamos, por lo menos en la versión más militante, más expresiva. Y fue también muy gravitante en el llamado estallido social. Y recordémoslo, lo había sido extraordinariamente gravitante con la simiente o un combustible fundamental para el estallido, que fue, ¿no es cierto?, la los cambios revolución, generados a partir del 2011, ¿no? claro, la Tenemos revolución ahí, pingüina y eso. sí, pero ahí al menos, sí, la Revolución Pingüina del 2006, después lo del 2011, lo del Mayo Feminista, ¿no? Y después el Sí, 2019. Son todos movimientos que están atravesados justamente por energías generacionales, ¿no? Y obviamente esa es la contraparte, ¿no? La contraparte de estas erosiones del propio sistema, ¿no? Pero mm, curiosamente, esta es una suerte de péndulo, ¿no? Este es una suerte de sí, po, péndulo que tiende a volver por de distintas fuerzas, algunas gravitatorias, ¿no? Que la propia arquitectura de la sociedad tiende a volver, ¿no es cierto?, a una suerte de centro más allá de los vaivenes, ¿no? Y se nos ha hecho imposible soltar las amarras de esta arquitectura, ¿no? Y sí, es es curioso verdad. porque hemos tenido movimientos muy, muy bruscos, ¿no? Y cada vez yo creo que, o sea, entre medio además hay muchos más, recordemos las demandas territoriales, ¿no? Digamos, los movimientos ecologistas que salpican también en estos últimos 10 12 años. eh, las fracturas que ha tenido la sociedad chilena y que no ha ocurrido solo aquí, por cierto, en Chile, sino también en el mundo. Lo curioso, lo paradójico, eso es lo que te quiero expresar, lo paradójico, Ujú, sí, que la arquitectura, ¿no? Una arquitectura pensada, diseñada, matematizada, ¿no? En plena Guerra Fría, ¿no? En la década de los 70, mitad de la década de los 70, fines de la década de los 70, ¿no? Se mantiene hasta hoy en día en Chile.
Eso es lo paradójico, ¿no? Totalmente, Hay que paradójico, pensar, brutal. claro, hay que pensar que los más ordenaditos en el fondo, esta suerte de, esta suerte de, de hábitus, ¿no? Que son en realidad las predisposiciones, que son muchas de ellas subjetivas, muchas de ellas internalizadas sin que nos demos cuenta, de manera inconsciente, ¿no? Están alojadas en nuestra sociedad, las tenemos nosotros, las llevamos nosotros, ¿no? Y creemos que justamente que muchas veces en nuestro arrebato contradictorio y contestatario, incluso nos deshacemos de ellas, ¿no? O no las tenemos, y la verdad que parece que tenemos ese ADN neoliberal, ¿no? Ese ADN Totalmente. neoliberal, ese ADN, ¿no es cierto?, del régimen ha pervivido más allá de la institucionalidad formal, ¿no? Por eso que en el prólogo, no sé si lo digo, ¿no? Pero una de las cosas que me gatilló también el intentar comprender cómo este horizonte en el fondo de sensibilidad, ¿no? Estas subjetivaciones han trascendido, ¿no? Los años, ¿no? Y se han proyectado eh, en digo, lo vi expresado y me despertó, digamos, también las ganas de escribir el libro cuando vi un rayado que decía, deshumanízate, ¿no? Ese Qué buena. deshumanízate, ese deshumanízate encerraba para mí todos estos aspectos que estamos conversando, ¿no? Es decir, hay algo que nos impregnó, ¿no? Es decir, con mi plata no. Es decir, Claro. te fijas que todo el sentido en el fondo que tuvo la sociedad chilena, ¿no? Cooperativa, por ejemplo, ¿no? La idea cooperativa, la idea, digamos, justamente de una suerte de solidaridad, de comunidad, ¿no es cierto? Fue tan terriblemente fracturada que nos terminamos privatizando a niveles, digamos, a niveles tan tan tremendos que incluso no podemos darnos cuenta porque está naturalizado, ¿no? Es decir, ni siquiera pensamos, no podemos ni imaginar, mover, digamos, lo que se denomina lo imaginable, ¿no? El imaginario, no podemos Ujú. movernos porque estamos justamente fuimos diseñados, por así decirlo, fuimos enculturizados de esa manera de los aspectos más microscópicos a los más macroscópicos, ¿no? Por lo tanto, eso quedó en nosotros. Y es curioso porque si tú lo contrastas con otras sociedades donde no fueron este laboratorio, digamos, del neoliberalismo, tiene a sujetos y a sujetas, digamos, que justamente pueden pensar otro tipo de sociedad, otro tipo de organización de la sociedad que nosotros ni siquiera, no solo no lo imaginamos, sino que no lo tenemos contemplado, ¿no? Es expresión de esta la expresión de esta constitución, ¿no? Del borrador de esta constitución está claramente expresada ahí, ¿no? Es decir, como una suerte de rémora, ¿no? Es decir, oye, no, volvemos a lo que siempre hemos sido. Claro, Y sí, lo sí, volvemos sí, a lo que sí. siempre hemos sido es la Constitución en el fondo del 80. Es decir, o sea, hay ejemplos palmarios, digamos, en esta, y es increíble porque es 2023. Es decir, estamos hablando 50 años. Por eso si me Es dices, que esa inmovilidad del imaginario que dices, pues no lo vemos y está ahí. exacto, es invisible y tiene que ver con eso, con la naturalización. Por eso que yo creo que este proyecto, digamos, este proyecto era tan importante estudiarlo, ¿no? Era tan importante estudiarlo porque aquí se ven los eslabones. Esta generación, ¿no? Esta generación, la fiel, la leal, ¿no? Que tenía un enorme ingrediente también ideológico, es la que justamente la que fue eslabonando, ¿no? La llegada, la proyección, ¿no? De esa idea digamos, de las ideas acrisoladas en la dictadura cívico-militar hasta nuestros días, ¿no? ¿Cómo este era fundamental estudiarlo, ¿no? Y claro, mi trabajo linda entre la antropología, la historia y la sociología, ¿no? Pero lo hace justamente desde la perspectiva más um,
más crucial, ¿no es cierto?, que es la más crucial para la antropología, que es justamente desde la perspectiva de las y los propios actores que protagonizaron este proceso. Por eso que aparecen aquí, ¿no? Las voces Las son voces, claro, las voces de claro, los leales, de la y los sí. leales, en Chile y en España, porque, bueno, que leyeron el libro, digamos, saben Vamos a que hablar de eso ahora en un momentito, justamente de España, pero antes de eso, mira, yo quiero agradecerte por la claridad así con la que expones, con lo grato que es escucharte, primero eso, lo amable, todo, ¿no? Y quiero dar espacio, hay algunas preguntas que tenemos anotadas, pero queremos también escuchar a los chicos y chicas, a lo mejor tienen ya algunas preguntas o quieren quizás hacer las preguntas que tenían. Yo todavía hay unas que no te he hecho, pero quisiera escucharles, quisiera ver si quieren preguntar. Vamos, Yanko es infinitamente amable, fíjense cómo nos ha venido explicando. Entonces, por favor, anímense, levanten su mano, usen el chat también, por favor. Este es un momento para ustedes. Y mientras ellos piensan, y ellas piensan en su pregunta, Yanko, me gustaría que nos contaras cómo ha sido recepcionado este trabajo justamente en España. ¿Has tenido comentarios, apreciaciones respecto de los vínculos que tú mismo ahí develas con el franquismo o quizás desde otros lugares? ¿Cómo ha sido la recepción en España o en otros lugares? No sé si has sabido ya de eso. sí. Mira, eh, es- hay otra curiosidad en la escritura digamos, del libro. Este es un libro Ujú, que tuvo 10 años de investigación, producto de sucesivos proyectos. Y en un momento, después que yo dejo de ser decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, yo me gano una beca para ir a Inglaterra, a hacer lo que se llama un postdoctorado, pero son en el fondo una profundización de investigaciones. Ese es el sentido que tienen estas becas. Y fui invitado como profesor investigador a la Universidad de Newcastle. Tenía que hacer un par de clases nomás en los años que estuve. Y dedicarme justamente, y ese era mi proyecto, a intentar plasmar y profundizar en un aspecto que eran las relaciones en realidad entre la dictadura de Franco y la dictadura Pinochet en relación a las políticas juveniles, y sistematizar todo lo que yo había investigado en los últimos justamente 8 o 9 años en relación a las juventudes leales. ujú. Pero lo que yo había prometido era un paper, ¿no? El típico artículo de las ciencias sociales, no lo lee nadie, ¿no? Entonces yo dije, mire, a esta gente yo no le voy a entregar un paper, yo voy a escribirle un libro, ¿no? Y lo que hice fue justamente hice un enorme esfuerzo por tener una vocación comunicativa, digamos, de lo que iba a escribir. Por eso que decidí escribir un libro y por eso también que le puse harto empeño y ahí ocupé, te respondo a la primera pregunta, ocupé las artes literarias para poder contar, digamos, esta historia, hacerla lo más amable a la lectura, sin perder profundidad ni densidad, pero lo más Claro. amable narrativamente. Entonces yo dije, quería en realidad yo tener lectoras y lectores, quería que esta historia, que era muy rara en muchos sentidos, pudiese ser conocida, sobre todo pensando en los 50 años del golpe de Estado. Entonces lo escribí también pensando en una narrativa que pudiese capturar la atención de más lectores, ¿no? Que no fuesen los típicos compañeros y compañeras y colegas de la universidad, los 4, 5, 6 que nos dedicamos a esto. Entonces yo lo ofrecí a editoriales que pensé que podían divulgar, que podían hacer ese trabajo. Y claro, estaba en ese proceso y el editor de Weathers, por eso que apareció por Weathers, la edición chilena, que tenía la misión de pasárselo a su amigo del Fondo Cultura Económica, en vez de pasárselo a él, lo escudriñó en el archivo, ¿no? En el Word, y me llamó, creo que a la hora y media me dijo, este libro lo publico yo, no se lo voy a pasar al Fondo Cultura, porque está, en fin, le encantó, qué sé yo, y lo publicó. Y el libro se ganó el premio Mejores Obras Literarias en la versión 2021.
Una, sí, 21. Y después de eso, una editorial española lo sacó, esta es la versión española, lo sacó en España. A principios de este año lo estuve presentando en 3 ciudades, en Barcelona, en Valladolid, en Madrid. Estuve presentando la versión española, que tiene una modificación muy leve en el subtítulo, porque enfatiza las relaciones con el régimen de Franco. Y este año se ganó el premio, el libro se ganó el premio Pedro Montt de la Universidad de Chile al mejor libro publicado en el ámbito de la investigación científica. Lo que prueba en el fondo es que el libro, digamos, causó interés, tuvo bastante impacto mediático. Me recuerdo que estuve mucho tiempo dando entrevistas, programas de radio, eso. Estuve muy estresado por eso porque hablé mucho del libro. De hecho, hace tiempo que no hablaba del libro. ¿Pero te estresa? ¿De verdad te estresa? No, porque, o sea, me estresaba porque tenía como eso, muchas entrevistas diarias, porque Ya, es sí, porque lo podcast. disfrutas, Yanko, y eso está súper bien. No, yo lo disfruto mucho, pero cuando tengo que ir a hacer clases, tengo Claro, que, claro, con claro. una editorial además, tengo que hacer mil cosas, entonces tengo que, fue un momento como con muy poco tiempo y mucha demanda, digamos, mediática, y yo quería eso, como mi afán era que se divulgara, me imponía también el deber de conversar con todos y de dar comunicar todo lo que me pedían y no negarle a nadie, digamos, la posibilidad de acceder al libro o de mediar, como se dice el libro, ¿no? Esa vocación comunicativa que dices, Sí, ¿no? Que es esa como que vocación también, comunicativa. sí, pues, post-escritura. ¿Y qué pasó en España, pues? ¿Cómo te recibieron? No, bien, mira, bueno, acá hubo bastantes críticas, entrevistas en La Tercera, incluso fue muy curioso, el diario La Segunda tomó un fragmento del capítulo del libro y lo publicó a 4 páginas. Ah, En La Tercera salió entrevistas, salió en el declive, en fin. Y ahora recién, porque este año salió a principios de este año en España, recién están comenzando a aparecer las reseñas. Salió hace poco una reseña también muy laudatoria, ¿no? De este libro en España. Pero, bueno, yo viví en España como 4 o 5 años y sé lo difícil también que es la saturación del libro y si es que uno no está allá y le pone mucho empeño, digamos, es difícil, digamos, que circule, pero el libro está circulando. Supongo que causará menos impacto de lo que causó aquí en Chile, porque en realidad, claro, aquí está el meollo, digamos, del libro, ¿no? Incluye más, como ustedes ven, una cantidad enorme de material inédito, en fin. Así que esa es un poco la historia en general. Ha tenido, opacó, curiosamente yo no pensé que iba a ser, pero opacó en realidad bastante de las cosas que yo había hecho antes, sobre todo en poesía. en poesía, claro, Sí, claro. ahora, a ver si te muestro, no tengo el libro. Acabo de publicar, acaba de salir dame un segundo. Dale, dale, dale. Mientras tanto, vayan pensando en sus preguntas, por favor, utilicen el chat, pueden levantar sus manos también, aprovechemos la instancia. Mientras Yanko ahí busca lo que nos va a traer, es importante también que ustedes participen en esta conversación, las preguntas que aún no se han hecho, las pueden hacer también ustedes, ¿sí? Así que Sí, manos arriba. Yanko, aquí estás de vuelta. sí, no, y te digo que acaba de salir hace 5 días este libro, que lo hice con un colega, poeta Qué también, bien. antropólogo, que se llama El agua verde del idiota, la errata, cultura e historia, que fue publicado por el Fondo Cultura Económica. Y, Buena. y los más ordenaditos siguen, digamos, todos los lo sigue machacando. Y este es un libro que yo encuentro que, bueno, digamos, se mueve no por las aristas Políticas, pero políticas, igual está, aunque lo po. toco. Sí, sí, sí. Claro. De hecho, parte con la errata a la constitución que se rechazó, parte reflexionando sobre esa errata, parte reflexionando sobre el poder de la escritura, el poder sobre la escritura. No solo hay erratas literarias, hay erratas, digamos, desde los mapas, es decir, es un viaje Tenemos por que leerlo, muy bien. es muy entretenido, digamos, pero como recién salió, a ver si logra
si logra repuntar, digamos, o si logra seguir en la escena del interés en los más ordenaditos. En fin, Es que es muy fuerte los más ordenaditos, pues Yanko, si nos toca en el imaginario que tú señalas, entonces es claro, como difícil sacarlo o digamos, a ver, otros libros pueden superarlo sin duda, pero el tema es muy rudo, ¿me entiendes? Como otros libros que tú hagas seguro van a tener el mismo éxito, pero es muy rudo el permitir vernos un poco, mirarnos a nosotros las cosas que nos pasaron. Y mira, quiero conectar esta reflexión con una pregunta que hace Carlos, que es uno de los integrantes del club, y habla sobre el trauma intergeneracional de la dictadura ya. eh, en como herencia, pregunta él. ¿Ah? Entonces, yo lo conecto con el camino que tú has hecho respecto de trabajar con más jóvenes de distintos lugares, en distintas condiciones. El tema anterior del club fue la salud mental, ¿ya? Y Ujú. la pregunta de Carlos tiene que ver con eso. Si tú eres capaz, o sea, si has visto ese trauma, ya sea en temas de salud mental, en los jóvenes, él dice en su pregunta que hay estudios que hablan un poco como de jóvenes que han heredado, no sé, depresiones, alcoholismo, por el trauma intergeneracional. Mm. Entonces, ¿cómo ves tú eso? ¿Cómo ves ese trauma en las juventudes? Claro, mira, el libro de hecho aunque se centra en las juventudes leales, digamos, el libro ya desde los primeros capítulos comienza a abordar lo que fue lo que yo llamo el golpe generacional. O sea, no solo hubo un Sí, el golpe golpe de Estado, generacional. sino un golpe generacional. Y eso se manifestó, digamos, primero de la manera más brutal. Esto quiere decir asesinatos de padres y jóvenes, ¿no? Por lo tanto, imagínense lo que ocurre con el resto de generaciones menores, es decir, los hermanos menores, incluso las madres, ¿no? Los sobrinos, es decir, todas las consecuencias que tiene justamente la represión y el trauma, ¿no? Y después ocurre bueno, y no solo con, digamos, asesinato, desaparición, purga, represión, sino también, y esto es muy importante desde el punto de vista generacional, la represión, la purga que se hizo a lo que son los elementos más caros, más importantes desde el punto de vista identitario juvenil, como es, por ejemplo, el estilo, ¿no? O algunas adscripciones estéticas, ¿no? Y culturales que definen a los sujetos como jóvenes. Por ejemplo, la operación corte de pelo, ¿no? Que fue Mm, una sí. operación muy extendida en los primeros meses, digamos, del golpe, es decir, que iba destinada justamente a cortar el cabello, ¿no? A los jóvenes, iba directamente, justamente, atentaba directamente al corazón de la expresión, digamos, de la identidad juvenil. Muchos de ellos usaban el pelo justamente largo como una condición, una característica propia de su identidad, ¿no? Y posteriormente, ¿no? Lo que ocurre con esa serie de acciones represivas, no solo literales, sino también oblicuas, recordemos, por ejemplo, la censura, es decir, o sea, en un momento aquí se veía un charango y aunque no tocara, digamos, ese charango era Por solamente supuesto, como instrumento musical. marcado. Era claro, estaba marcado, digamos, a sectores reprobables desde el punto de vista Sí. político, moral, ético, el tipo de vestimenta, los colores, ¿no? Los lugares donde se reunía. Es decir, ocurrió aquí justamente una suerte de fractura, ¿no? De fractura generacional en la medida de que mucho de la continuidad, ¿no? Que la continuidad valórica, moral, ¿no? No solo ideológica y política que se llevaba, que tenían las generaciones antes del golpe, no pudieron ser transmitidas, no pudieron ser, digamos, justamente no pudieron conectar con las generaciones que vinieron, ¿no? Recuerda no solo la censura, sino también la autocensura, ¿no? En mi casa, por Sí, ejemplo, yo, digamos, los libros quemados, ¿no? sí, los libros, pero también las conversaciones.
Claro, no se Mi podía hablar. Y mi mamá, todavía, Yanko, no todavía no se habla de política no solo para no eso en pelear. la mesa. Claro, en ese tiempo no se hablaba de política porque alguien podía estar escuchando o Exactamente. lo que se hablaba podía uno como niño reproducirlo y podía ser mal interpretado, ¿te fijas? Sí, Entonces, claro. hay ahí una suerte de vacío, ¿no? De vacío que se produce en la transmisión, digamos, de valores, de contenidos, de hecho, y también justamente lo que ocurre es que cuesta mucho también para sanar algunos traumas, porque la dictadura dura mucho, 17 años, no logra sanar algunos traumas y por lo tanto siguen perviviendo, ¿no? Es decir, eh, el miedo, por ejemplo. Hay una cosa súper interesante en las generaciones, por lo menos no estoy hablando ya de mi madre o de mi abuelo, estoy hablando de mi hermano mayor, por ejemplo, ¿no? Son generaciones que se criaron, por ejemplo, mi hermano mayor, que es 5 años solamente mayor que yo, su juventud la pasó en los 70, ¿no? Y Ya. alguien y alguien que justamente uno lo ve, o sea, no es mucho más reprimido, pero autorreprimido, mucho más autocensurado, ¿te fijas? Mucho más disciplinado, ¿me entiendes? Y eso Sí. obviamente se transmite a las generaciones que vinieron, se transmite de esa manera, ¿te fijas? Se transmite ese trauma, ¿no? Porque mi hermano estaba claro, digamos, que no podía hacer, o sea, mis papás le decían porque podía pasar cualquier cosa con él, es decir, se crió en un ambiente sumamente politizado, en un ambiente, digamos, donde el mainstream, las canchas de patinaje y la discoteca era lo que había que hacer, no había otra alternativa de entretenimiento o pensamiento alternativo, donde las marcas eran lo fundamental, digamos, donde, es decir, toda la juventud domesticada, te fijas, por el régimen que lo fue durante el 70 es el producto de mi hermano y yo conozco, digamos, mucha generación o sea, los amigos de él, ¿no? Ambiente de clase media y eso que fueron formateados así, ¿no? Y es súper curioso Y, porque se nota cómo eso, esos traumas operaron en las generaciones más jóvenes y cómo son también la hija, por ejemplo, de mi hermano, que tiene que da continuidad también a esa forma, ¿no? De no eso, de no criticar, de no plantar, como diríamos, es decir, de aminorar las fuerzas críticas, ¿no es cierto?, que son tan valiosas también para la transformación y el mejoramiento de la sociedad, ¿no? Es decir, una suerte de anestesiamiento, ¿no? Una todo el suerte. rato, totalmente de acuerdo. Creo que de hecho, incluso hasta más acá de lo que uno ve. No sé, Mm, pienso en mi propia generación, yo soy de los 90, claro, y también, no sé, mis papás me decían, Tienes que evitar hablar en tu trabajo de política". Cuando fue el estallido social, lo mismo, no se podía hablar. Imagínate, ahora es como que el trauma efectivamente está ahí, está, totalmente de sí, acuerdo. sí, 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 Sí. se proyecta, ¿no? Bueno, y en múltiples dimensiones, esto mismo hace que hoy día la figura institucional del presidente sea cuestionado porque no reproduce este modelo de orden, de pelo corto, de corbata. O sea, no sé si se hará por lo mismo, por las mismas razones, pero estamos todavía con ese formato Sí, del orden, del rigor. sí, eso, ¿no? El orden, ¿no? El orden, sí, claro, el orden. Y es muy curioso eso, que pegó tan fuerte, porque yo creo que también teníamos algunas características, ¿no? Muy legalista, teníamos características en Chile que Sí, hizo que esto prendiera, digamos, y se quedara tan impregnado, digamos, en nuestras subjetividades, ¿no? Y había echar- existido Portales, pues Yanko, entonces, Claro, exacto, eso es, ¿no? Sí, 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 esta suerte de gen portaliano, ¿no? Que se totalmente. transmitió, sí, sí, sí. Mira, Ujú. otra pregunta que aparece, Ah, que la hace otro de los chicos del club, no sé por qué todavía aquí les da como, no quieren usar Pero, el pero, micrófono, pero pero a ver, sí, démosle dime. la oportunidad, pues, a ver si es que Ya, alguien. pues, mira, aquí hay uno. Ya, ya. Aquí hay una. Cata, ¿puedes leerla, porfa? Ya aparece algo aquí de Alexander. Sí, denme un segundo que no puedo abrir el chat. Sí, Alexander dice, ¿y esta pasión orden podría ser una tradición desde Bello?
Yo creo que es un bonito ejercicio hermenéutico, interpretativo, desde el punto de vista histórico, porque yo creo que hay amplias coincidencias. De hecho, Pero bello, bello, a mí me resulta doloroso, pero bueno. sí, pero tú sabes que cuando Diego Portales quería escribir cartas importantes, ¿no? Cartas políticas importantes, se las encargaba a Bello. ¡Ay, qué heavy! No, no sabía, qué dolor. Tú sabes que escribió muchas cartas y están reunidas, de hecho, por lo menos se conocen alrededor de un 40-45%, ¿no? No están compilados, de hecho, la última compilación más selectiva la hizo Adán Méndez en una edición de la Universidad Diego Portales. Y claro, Diego Portales, las cartas y son personales las que están, pero las cartas importantes, las que él creía que iban a ser además públicas, se las encargaba a Bello. Y hay una metáfora en Bello, digamos, digamos, de los matices ideológicos y eso. Hay algo en Bello que funciona así como una metáfora, es decir, el hecho de que se preocupara, ¿no? por aspectos del lenguaje, ¿no? Por aspectos, digamos, de Estoy gramaticales, sufriendo, Yanko. tiene que ver también con una suerte de establecimiento de un orden, ¿no? El orden, Sí. hay un prurito por ordenar también, ¿no? Nuestra lengua, ¿no? Que está en Bello. Pero, pero yo creo que eso Igual no. era rebelde, Yanko, igual era rebelde, quería oponerse a la No, ortografía no, española, bueno, en fin. exacto, exacto. Pero es que nosotros tenemos, claro, es que hay que hacer muchos matices además con esta pulsión esta pasión o pulsión por el orden. Yo creo que digamos, hay cierto priorito por el orden que no está del todo mal. ¿Eh? Ojo, que no Mm, está del todo mal. De hecho, si creemos en el Estado, digamos, si creemos, justamente si creemos en el Estado, ¿no? Creemos también que necesitamos, digamos, ciertas jerarquías, ¿no? Ciertas, ciertas posiciones preestablecidas para poder funcionar en sociedad. Lo que pasa es que sí, una sí. cosa, una cosa es la autoridad y otra cosa es el autoritarismo. ¿Mm? Como también una cosa es el autoritarismo y otra cosa es el totalitarismo. ¿Sí? Sí, hay una gradación, ¿no? Una gradación que es importante, ¿no es cierto?, reparar. Y en Chile, entre el 73 y el 83, más que autoritarismo, fue un momento de totalitarismo, Totalitario, claro. ¿no? Es decir, control de la prensa, terrorismo de Estado, en fin, lo que ustedes saben. Aquí hay otra pregunta de Sí, Valentín. aquí hay dos más, de hecho. Cata, ¿lo quieres leer, por favor? Sí, Valentina dice, por lo que explica, eso mismo está pasando en otros países con dictaduras. El pueblo se acostumbra y acepta. Muy difícil los cambios en América Latina. Mm, Es exactamente, Valentina. Lo que pasa es súper curioso. Yo sigo, de hecho, eh, 20 minutos antes de conectarme, estaba leyendo, yo sigo leyendo libros sobre dictaduras, ¿no? Y sigo leyendo sobre dictadoras, dictadores y dictaduras. Sigo leyendo sobre eso. 30 minutos antes me había comprado un libro que había publicado Acantilado, que se llama Entrevistas con el Diablo, y son 15 entrevistas a dictadores, dictaduras muy poco conocidas en África y en América Latina. Hay que leerlo, hay que leerlo. Entrevistas con el diablo de Se acantilado, llama, te ¿cierto? doy el nombre en castellano, déjame buscarlo acá. Y me tiene fascinado porque en realidad como son entrevistas son ágiles también. Espérate, entrevistas con el diablo, dictadores. Se llama Hablando con el Diablo, así se llama. Ya, hablando con el diablo. Cata, Hablando porfa, con el en el chat. Diablo, entrevista con dictadores. Y en realidad no es, ¿qué editorial dije yo? Acantilado. No, es Turner, se parece porque son Turner, dos sí. T en Ah, la sí. portada. Turner.
Sí, Ya, está. vamos a... Qué buena, buenísimo, Sí. buena recomendación. Yo, Súper. pero para reafirmar lo que dice Valentina, las dictaduras, aunque hay de diverso cuño, diversas estrategias, diversos contextos de estados nacionales, diversas además culturas donde se asientan. En África la dictadura eh, han sido, digamos, extraordinariamente raras y estrambóticas, muchos de ellos. Han habido Sí. dictadores caníbales, o sea, estamos hablando de un zoológico muy, muy freak, diríamos ahora, ¿no? Un zoológico muy freak. Pero lo que podríamos decir, Valentina, es que muchas, y de hecho acabo de leer otro libro que se llama Manual de Dictadores. Muchas dictaduras tienen como pivote, digamos, algunas cosas en común, ¿no? Y esas cosas en común, curiosamente, tienen que ver primero con un uso excesivo de la fuerza, es decir, de no dejar vivo a los... Y esto, ojo, estamos hablando además, no sé, desde Calígula, es decir, de la historia también de dictadores romanos, en fin, de no dejar vivo a los opositores. Se afirma mucho en la violencia, pero también hay otras estrategias, y esto es muy importante, Valentina, y por eso que tienes razón, porque hay otros mecanismos y dispositivos sutiles que intentan justamente no controlar el demos, digamos, por la fuerza, sino por diríamos, la persuasión, ¿no? La persuasión. Es decir, la cooptación, la colonización de las mentes y las subjetividades. ¿Se entiende? Por eso que muchas veces hay dictaduras que, afirmadas obviamente en la fuerza, tienen, ¿no?, un correlato tan potente desde el punto de vista de la persuasión, a través, por ejemplo, de los sistemas educativos, a través de la formación, como en Chile pasó, como esta suerte de Y juventud claro, po. y partidos únicos, realmente partidos únicos que intentan justamente colonizar estas subjetividades y buscar adherentes no leales a, a la causa. Y por eso que muchas de las dictaduras tienden a perpetuarse, porque tienen la fuerza, pero además montan una suerte o sea, un aparato de persuasión, ¿no? De producción de adhesión, ¿no? Que impide que se quiebre, digamos, o que se interrumpa, ¿no?, el régimen. Hay algunos dictadores que duran, en África es curioso, porque claro, se van sucediendo los golpes de Estado, como ocurrió también en América Latina, ¿no? Pero claro, son aquellos dictadores que no tienen justamente muchas habilidades, ¿no? O no completan todas las habilidades del perfecto dictador, ¿no? Súper. Hay más comentarios en Alexander el chat, Cata. Eso. se quejaba por el Estado en que no ponía orden, se podía llevar claro. Sí, son comentarios alusivos como a Bello, ¿no? Lo que hizo él. Cata, Claro, ¿estáis mira por lo que ahí? dice. Bueno, Alexander es un crack, Sí, ¿no? Él es un crack. Alexander aquí. Hay puros crack. Abajo también está. Crack, Bueno, mira. todos son crack, en verdad. Pero deja leer lo que dice Alexander, ¿no? Dale. Porque está muy bien, dice. También tenemos a Diego Portales cuando se quejaba por el Estado, el que no ponía orden y no se podía llevar a cabo negocios. Exactamente. Y dice, y solo agregar nota de pie, Andrés Bello en una carta decía, el país prospera, el pueblo, aunque inmoral, es dócil. ¿Viste? Qué fuerte. Bello. No, Bello traía. Y aquí está un aporte de Carlos Torres, que es un muy buen lector de historiadores, ¿no? Está citando a Iván Jaksic y Jocelyn Hall. Dice, ¿han estudiado la herencia conservadora? Claro que sí, pues ¿cómo se llama este? La noche, ¿no? Ah, pero bueno. Eh, la herencia conservadora de Andrés Bello en Chile. El historiador Alain Rouquier explica que América Latina ha estado a la sombra de las dictaduras. Exactamente. Vamos aquí a ponerle un aplauso Una a carita feliz, algo, la sí, carita muy bien. feliz. No, Sí, han sido de verdad sí, grandes lectores todos sí. del libro. Yanko, particularmente los chiquillos, tenían, de hecho, algunas de las preguntas que te hemos hecho también son de ellos. Y bueno, hay otra persona que también hizo una pregunta. Nos vamos a alejar un poco de lo que llevamos, Yanko, pero no puedo dejar de hacértela. Muy Él bien. pregunta si la farándula, pregunta cuál es el rol que tuvo la farándula, los medios de comunicación, si también contribuyeron a este adoctrinamiento y si hoy día también lo están haciendo para ti.
Mira, la verdad es que hay que tener una mirada un poco menos mecánica del papel de los medios de comunicación de De masa, ¿no? acuerdo. Sí. Eh, en un momento que duró, yo creo, diría que más de medio siglo, los medios de comunicación de masa se veían como aparatos, digamos, ideológicos y reproductores, digamos, del Estado y por lo tanto de los controladores del Estado, ¿no? Si lo decimos en términos simples, en el fondo, de las clases dominantes, ¿no? Como se tiende a decir en Ujú. cierta terminología. Por lo tanto, en la década de los 30, las posturas de la escuela de Frankfurt, ¿no? Estamos hablando de Adorno, Horkheimer, Benjamin, etcétera, creían justamente que los medios de comunicación de masa estaban al servicio justamente de las clases dominantes y del statu quo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, su función básicamente era la de inocular eh, aquellos elementos fundamentalmente ideológicos que sirvieran al statu quo para la reproducción del orden social. Por lo tanto, todo lo veían con esa óptica, ¿sí? Digo, esta óptica duró, no sé si se recuerdan aquí los participantes de Ariel Dorfman, por ejemplo, y Armand Matelar, que escribieron un libro que se llama Para leer al Pato Donald, ¿no? La Ay, lectura sí. que hicieron del mundo de Disney World y particularmente de esa tira cómica era justamente cómo esa tira cómica adoctrinaba a los niños y eso era un contribuyente específico a que siguieran, ¿no es cierto?, no cuestionando el modelo, adormeciendo, por así decirlo, conciencia, ¿no? Adormeciendo o extirpando la conciencia de clase y siendo justamente y ayudando a los procesos de alienación, ¿no? Es decir, a la desconexión a la desconexión con el mundo real, ¿no? Y con el mundo, con ese mundo real que justamente está signado por las relaciones asimétricas, ¿no? Partiendo por las relaciones de clase, ¿ok? Lo que le quiero decir es que esa mirada que efectivamente tiene, o sea, no ha perdido una parte importante de su verdad, debe ser complementada con otra mirada. Y es la mirada del receptor que consume o el consumidor de estos bienes simbólicos, digamos, de lo que transmiten los medios de comunicación, de lo que se transmite, estos bienes simbólicos que uno adquiere por el consumo, ya sea, ¿no es cierto?, información o ahora las redes sociales, hay que verlo no solo como una relación unidireccional, sino también biyectiva, no como Ujú. una relación de cordero, ¿no es cierto? Sino como una visión que implique una mirada del sujeto con agencia, ¿no? Es decir, un sujeto que no solo está ahí bobamente consumiendo eso, quedando hipnotizado, anestesiado y reproduciendo el orden social, sino también un sujeto que es capaz de apropiarse de eso y tirarse, arrojarle también eso al sistema, ¿no? A propósito de las investigaciones en el mundo de la juventud, lo que se llamó después la escuela, lo que se llama todavía la escuela de Birmingham, es decir, una tradición inglesa neomarxista, estudió algunas culturas juveniles justamente pensando en eso, es decir, en la apropiación activa de algunos bienes que estaban pensados supuestamente para idiotizar, alienar a la juventud y que es justamente apropiada por ellos y es devuelta al sistema de manera contracultural, ¿no? Es decir, el caso típico y que estudió la escuela Birmingham como fueron los punk, ¿no? Los punk se adueñan pero se reapropian del rock, ¿no? Y lo transforman en algo donde gritar, donde desafinar, donde joder, donde cuestionar el sistema monárquico y de clase es parte eh, su, de su modo operandi y de su identidad. Con esto quiero decir que mucho de lo que circula, de lo que navega, digamos, y nos rodea desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de la información, está obviamente destinado obviamente, a anestesiarnos, a paralizarnos, pero también está sujeto a ser manipulada por nosotros, está sujeto a ser apropiada por nosotros, está sujeto a ser intervenida por nosotros, ¿no? Por eso que es tan importante tener la conciencia de que nosotros somos, dentro de los procesos comunicativos, una parte activa. No somos,
no somos, digamos, justamente borregos, ¿no? Que vamos a ver, vemos un spot en YouTube o en la televisión de Coca-Cola y salimos corriendo a comprar Coca-Cola, digamos. Es decir, es, es, eh, es una visión que hay que tener clara, en que sí. Hay manipulación, hay control, pero también está la responsabilidad y tenemos la potencialidad. Esto es lo que quiero decir, la potencialidad no solo para distinguir, sino también para operar, para intervenir, ¿no? Y muchos sujetos y actores, ¿no?, sociales han levantado, de hecho, medios alternativos, ¿no? Es decir, Claro. plataformas, ¿no?, que intentan, como dicen ellas y ellos, contrainformar, ¿no? Contrainformar como un proceso justamente de apropiación de plataformas, medios, nuevas tecnologías, para usarlos, digamos, no en favor digamos, de algunos intereses, sino que también poder contestar, ¿no?, esa tiranía de algunos intereses, ¿no? Así es que, Súper, mira, espérame, Yanko, antes de continuar, Valentina tiene su mano alzada. Quizá, Valentina, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿qué tal a todos? Hola. De hecho, iba a esperar, pero gracias por hacerme la palabra. Tengo una consulta más bien fuera del contenido del texto, como sí, pero yo soy profe y precisamente me quedo dando vuelta la idea de este trauma que hemos heredado un poco por todo lo que aquí se ha hablado, que es tan difícil hablar de política, y de hecho en los colegios, los liceos, las escuelas, resulta imposible y hasta se debe pedir autorización a los apoderados, apoderadas, para realizar ciertas actividades con temas, qué sé yo, un poco peliagudos, sobre todo por algunas situaciones que se han dado en determinados establecimientos, que los apoderados de repente recurren a instancias como la superintendencia para alegar contra estas situaciones y se tacha a los establecimientos docentes de, de que se está adoctrinando al estudiantado a través de esta actividad. Entonces, mi pregunta va orientada: ¿cómo crees tú, Yanko, que pudiese comenzar a hablarse a las juventudes sobre estos temas también? Porque además para ellos resulta algo súper lejano y la verdad es que hasta ahora tiene repercusiones y sería importante tratar estos temas con las juventudes de ahora, concientizarlas también para que no se siga reiterando o manteniendo esta yaya, entre comillas, abierta. sí, bueno, lo primero, Valentina, es felicitarte y saber que tienes toda mi admiración de antemano, porque conozco el difícil trabajo que está haciendo ahora, en estos momentos, en el ámbito, digamos, de pedagógico en colegio. Mi propia compañera hace clase en un colegio y ha tenido que sufrir experiencias como las que tú indicas, pero algunas hasta literalmente terribles, ¿no? Solo te cuento un caso para poder tratar de resolver con lo que pueda, digamos, tu inquietud, ¿no? Llegó un niño disfrazado de Pinochet al colegio, ¿no? En una suerte de fiesta de disfraces así espontánea, o sea, no espontánea, organizada, digamos, por ahí, por el colegio, un día, digamos, llegó disfrazado de Pinochet y claro, mi señora dijo, oye, ¿sabes qué? No se juega con esto, ¿no? Es decir, no es materia, digamos, de juego, no es disfrazarse de un árbol, un payaso, qué sé yo, llegar disfrazado de Pinochet. Esto tiene implicancias, digamos, que son problemáticas y que sería interesante conversarla, digamos, con tus padres. Bueno, escándalo, digamos, porque se intentó, en el fondo, eh, censurar también, no sé, eh, y sufrió, digamos, consecuencias, digamos, bien problemáticas, ¿no? Dentro del colegio por este caso. Han otros parecidos. Y te puse este caso porque en realidad, fíjate, tiene que ver ahí con una suerte de, de lo que pareciera ser la otra cara de la moneda, ¿no?
una censura o lo que llaman, ¿no?, una cancelación, digamos, a lo que pareciera es legítimo punto de vista. ¿Me vas siguiendo, Valentina, o estoy muy enredado hasta ahora? Eh, Ojalá que no, pero eh, lo que sucede es que justamente hay lo que podríamos llamar algunos mínimos que son, se han llamado también mínimos civilizatorios, que ha costado mucho que la sociedad chilena pueda naturalizar o incorporar dentro de también de su propia visión de la democracia. Es decir, aquí se puede vender el Mein Kampf en las veredas, digamos, y nadie dice nada. Aquí puede, digamos, hablar aberraciones, digamos, sobre la historia reciente a propósito de los derechos humanos o la propia represión en los primeros años de dictadura, digamos, y decir tesis am, completamente aberrantes, digamos, para cualquier Estado democrático y nadie dice nada. El punto es que esos suerte de mínimos civilizatorios, mientras sean tratadas como una ideología, que sean tratadas, no sé si me entiendes, como una suerte de postura política, vamos a estar sufriendo en las aulas y sufriendo más allá de las aulas, es decir, sufriendo más allá de la aula hasta en nuestras propias vidas cotidianas, digamos, hasta, no sé, cuando invitamos a alguien a la casa que no conocemos y sale este tema, ¿no? Y alguien tiene el desparpajo justamente de eh, cruzar los mínimos civilizatorios, ¿no? Con el desparpajo siguiente, es decir, oye, esto es interesante, ¿no? Es decir, oye, ah, eh, eh, yo tengo, digamos, tenemos que respetar todos los puntos de vista. Sí, sí. Lo que tenemos que hacer en realidad, no respetar todos los puntos de vista. Yo respeto absolutamente la posibilidad de que tú puedas expresar tu punto de vista. Pero de antemano, yo no puedo respetar tu punto de vista si tu punto de vista, ¿no es cierto?, es racista, si tu punto de vista, ¿no es cierto?, atenta con lo más fundamental de los derechos humanos, si tu punto de vista es una estupidez. Yo no puedo respetar de antemano tu punto de vista. Yo lo que respeto irrestrictamente la posibilidad de que tú puedas expresar tu punto de vista. Pero no todos los puntos de vista son respetables. ¿Por qué van a ser de antemano todos los puntos de vista respetables? No sé si me, no sé si me sigues, Valentina. Obviamente es algo controversial, pero yo creo que lo que pasa en las aulas tiene que ver con esta suerte de estos mínimos civilizatorios que han costado mucho que la sociedad, particularmente chilena, con la historia que tiene, ¿no es cierto?, se la apropie, ¿no? Se la apropie y no estamos hablando ya de énfasis o de profundizar algo, no, sino que son mínimos civilizatorios, ¿no? Por eso que cada vez que uno, no sé, emite una opinión, no solo en el colegio, sino fuera de ello, sobre algunas cuestiones que ya son básicas, no pareciera que tú estás haciendo política, ¿no? Y es curioso porque eso también pasaba en dictadura con cosas que ahora sí para nosotros, digamos, son naturalizadas, ¿no? Pero en dictadura me recuerdo en el colegio, ¿no es cierto?, haber dicho cosas que ahora ya son, ¿no es cierto?, es parte de nuestro, por así decirlo, nuestro ADN como chilenas y chilenos, ¿no? Que en ese tiempo eran aberrantes. Yo creo que espero que pasen algunos años para que justamente cuando tú hables de los derechos, ¿cierto? En términos de la diversidad, ¿no? Género sexual, etcétera, no sean justamente consideradas una ideología, ¿no? Pero bueno, Claro. es mi punto de vista. No sé, Valentina, si te ha ayudado, pero quizás he profundizado en el problema, ¿no? No hay una respuesta, Yanko. Creo que ha sido súper interesante la reflexión y tanto así Alexander refrenda lo que dices, ahí Valentina agradece y ya Alexander refrenda en relación a lo que pasa en las escuelas, la gente que festina o habla de Hitler y con poca, digamos, de la forma como lo hacen, ¿no? Eh, bueno, Carlos, también Torres tiene la mano Carlos, alzada. Carlos, encantado. Sí, ¿aló? ¿Se escucha? Sí, te Carlos. escuchamos. Sí, sí. Acabo de dejar en el chat que son tres libros. Uno de Patricio Meyer, que es el especialista en economía política, otro Ujú. de Ricardo French Davis, que fue Chicago Boys y que después hace un par de años ganó el Premio Nacional de Ciencias Sociales, y Sí, también dejé uno sobre historia económica y ya.
¿Y por qué dije esta información? Porque cuando uno empieza a estudiar historia económica y economía política de verdad, sí, no cayendo en ideología, ¿cierto? Ujú. Lamentablemente, o sea, a ver, hay un mito, hay un fake news o una errata, por así decirlo, que habla del milagro chileno, que de hecho varios economistas en 1980 y tanto ya en diferentes papers, en la CEPAL, incluso leyendo los mismos informes del Banco Central, uno se da cuenta de que Pinochet dejó un desastre país. De hecho, entre 1982 hasta 1986, cuando empiezan a ver los movimientos populares que usted igual habla en su libro, ¿cierto? Sí. Fue un desastre. O sea, uno de cada tres no tenía trabajo. Y de hecho, la inflación subió a 2 dígitos, e incluso Pinochet llegó a un país, aparte de miles de muertos y personas desaparecidas, y un 10% casi que se les torturaron, etcétera, de la población llegó a un país con 40% pobreza. O sea, de Sí. hecho, fue el país que menos creció después de Costa Rica. Entonces, la pregunta es que si hay premios nacionales, si hay papers, si hay incluso informes del Banco Central, del Banco Mundial, del FMI, y todos los indicadores apuntan que el milagro, si hay un milagro, o sea, es que es muy teológico, o sea, en economía y en ciencias sociales no hay milagro, pero ya, suponiendo que hay un milagro, este empezó del año 90, cuando empezó a aumentar ¿cómo se llama? El gasto público, etcétera, etcétera, y empezó un crecimiento, entre comillas, con equidad, ¿cierto? Entonces la pregunta que yo siempre le hago a las personas que son como medias pinochetistas, así como fachas, así, por así decirlo, para no, para no decir sensibilidad, etcétera, es como que ya, bueno, él mató ya, pero nosotros somos mejor que Singapur, así, mejor que Escandinavia, o sea, mejor, entonces como que, y cuando uno empieza a estudiar, los países de América Latina siempre hemos sido países periféricos. Incluso este fake news, ejemplo, Milei, cuando Milei dijo, Argentina, el país más grande del mundo, o sea, pensar que Inglaterra controlaba el 75% de los mares, de las tierras, etcétera. O sea, hasta qué punto esa visión casi megalómana, casi como de un imaginario de haber sido haber pertenecido a la geopolítica mundial, que quiere el poder mundial, permite, como por así decirlo, justificar algo que primeramente no se puede justificar por temas éticos, porque, y quisiera dejar claro, disculpa, pero el discurso de Sí. odio nunca es libertad de expresión, o sea, eso debe quedar claro, o sea, a ser un fascista, ser un racista, etcétera, no. Pero otra cosa es mentir. Entonces, como que estos tipos mienten, lamentablemente, la gente de derecha. Entonces, la pregunta que le quería hacer es hasta qué punto ese mito sigue vivo. Lamentablemente, en ciertos sectores populares, y yo lo digo porque yo tengo familiares que igual se defienden, pero es que el factor económico, no, pero es que, y tú ves los datos y no dan. Entonces, como que, Sí. disculpe por alargarme, pero quisiera hacer esa pregunta. No, muy bien, muy bien. No, no es alargarse. Además, diste muchos datos y bueno, y tienes una bibliografía ahí que la has compartido, así que te agradecemos todos, ¿no? Y todas. Mira, y muy interesante lo que acaba de decir, porque efectivamente, yo no sé qué edad tienes, Carlos, pero yo padecí justamente esta irrealidad. Mi padre el año 82, 83 había comprado un camión en el 13 de julio y por tanto la fecha y el 14 de julio se levantó debiendo 3 camiones porque lo había comprado en dólares porque en realidad estaban emitiendo los bancos, estaban con tanto superávit, digamos, de dinero que se produjo justamente un impulso bancario por prestar, prestar, prestar sin tener el correlato, digamos, que te lo iban a pagar necesariamente. Se ocuparon la figura del aval, en fin. Y nosotros caímos de una situación estable, digamos, eh, precaria, pero siempre estable, digamos, a condiciones muy, muy, muy problemáticas, digamos, ¿no? Y lo que veíamos era justamente alrededor de nuestra, por lo menos de donde vivíamos, ¿no es cierto?, toda la gente cesante. Lo que veía fue lo que yo vi cuando chico, eran cientos de gente del PEN y el POJ, es decir, que esa era, ojo, una cesantía disfrazada. La gente que trabajaba en el PEN y el POJ, que eran miles, estaban eh, enroladas como gente económicamente activa. Por lo tanto, si decía el gobierno que había, qué sé yo, habíamos superado los 2 dígitos, estábamos en los 2 dígitos, en realidad estábamos en los tres, llegando a los 4 dígitos de cesantía. Había una pobreza enorme. Y el ciclo efectivamente económico donde alcanza la economía chilena, digamos, producto de la agroindustrialización, producto, digamos, primero de la apertura, digamos, de los mercados, pero sobre todo con la venta y la valoración, digamos, mayor de los commodities, es decir, cobre, etcétera,
es de fines de los 80, alcanza a pescar algo de la dictadura 87, pero tiene que ver con el contexto mundial. La verdad es que en dictadura los beneficiados, digamos, los que se beneficiaron económicamente, o la gente que estaba relativamente bien, fue muy escasa desde el punto de vista comparativo, y tus cifras son las que justamente te acompañan. Esas cifras te acompaña la bibliografía y te acompaña, y te acabo de dar la experiencia, también las biografías, ¿no? Nos costó mucho salir de, digamos, de la situación económica de la dictadura, ya no solo política, ¿no? Ahora, lo que sucede, creo yo, es que el trabajo de esta gente, ¿no? Que en el año 1983 decide eh, eh, no alejarse desde el punto de vista del soporte político al régimen, sino se diversifica desde el punto de vista político, es decir, por así decirlo, se emancipa del régimen el año 83 fundando la Unión Demócrata Independiente. Estos sectores tienen un papel fundamental, que son, por así decirlo, esta transmisión de subjetividades, de adhesiones blandas al régimen, al orden, etcétera, producto del trabajo que hicieron los sectores populares. Surge lo que se llama la UDI popular. Se vuelcan, ¿no? Todo el sector de Guzmán, de partida, funda en el 83 la UDI. El 83 fundan la UDI por varias razones, entre ellos porque Pinochet ya no le empieza a hacer mucho caso a Jaime Guzmán, porque estaba sumamente. ¿Se recuerdan de la Constitución del 80? Bueno, ese plebiscito, cuando lo gana, digamos, Pinochet se siente, digamos, indestructible. Después vienen las protestas del 82-83, se siente muy lábil, pero pone un ministro civil, que era Sergio Nofre Jarpa, logra parar esas movilizaciones, ¿no? Y justamente en ese momento en que ya no le está haciendo caso a Jaime Guzmán abre, ¿no es cierto? Se abre y funda todo el gremialismo, funda la Unión Demócrata Independiente y se vuelca al trabajo de las poblaciones, Carlos. Y ese trabajo que creemos que es, ¿cómo se llama estéril, ¿no? Porque creemos en realidad que los sectores populares siempre van a tener algo de conciencia de clase y van a ver lo evidente. La verdad que no es así. Y no es así por muchas cosas que podemos estar conversando aquí bastante rato, pero te puedo contar, digamos, te puedo comentar solo las consecuencias. Las consecuencias es que ese trabajo permite que muchos sectores que antes habían estado vedados, digamos, para la votación de la derecha o la centro derecha, comience justamente a abrirse. Y tenemos sectores populares votando por la derecha y la ultraderecha desde, digamos, desde las primeras elecciones, digamos, en democracia, pero también en democracia porque se habían formado cuadros en los sectores populares ligados fundamentalmente a la UDI, ¿no? A la UDI popular se le llamaba, ¿no? Y por eso que todavía quedan personajes de ese proyecto. Por ejemplo, Longueira es parte de ese proyecto. Yo lo conocí a Longueira en San Bernardo, cuando yo era joven, ¿no? Lo vi cómo iba, cómo estaba en los sectores, digamos, en San Bernardo. Fui una vez, yo era militante de otro partido, para espiar, digamos, el trabajo que estaba haciendo la UDI Popular ahí, vi a Longueira hacer su en fin. Había, ¿cómo se llama? El mártir de ellos. Tienen un mártir justamente que viene de sectores populares. ¿Cómo se llama? ¿Ursúa? ¿No era Ursúa? Bueno, da lo mismo. Digo, este trabajo es un trabajo que viene de aquí, es muy antiguo y que explica, digamos, de manera no solo, explica no porque le haya hecho un adoctrinamiento directo, ¿no? Sino que este tipo de discursos, ¿no? Se disemina y pareciera y le cobra sentido a muchos sectores populares, ya sea por el tema del orden, que lo hemos aquí tratado, ¿no? Por el tema del orden, y también por algunos factores que son de orden cultural, ¿no? Por ejemplo, digamos, ojo, de orden cultural es el patriarcado, por ejemplo, ¿no? Si esta idea, no podemos separar, digamos, la idea de justamente esta suerte de cacique, ¿no? De jefe, de pater familia, ¿no? Del dictador en relación a la sociedad chilena, ¿no? Y la Lucía Iriart como, ¿no es cierto?, la madre, ¿no? Cobijadora, ¿no? No hay que disociar eso, algunos aspectos que justamente van inoculándose en la subjetividad y que quedan, ¿no? Es decir, y que te permiten decir aquí como en España, ¿no? Con Pinochet estábamos mejor. O en España, ¿no? Con Franco estábamos mejor. Tú puedes seguir
escuchando eso hasta que se mueran esas generaciones, digamos, hasta que en realidad quizás no tengamos memoria, porque eso se va transmitiendo. Em, seguridad, esta suerte de autoridad, esta figura paternal autoritaria, ¿no? Y lo otro, el acceso al consumo, ¿no? El acceso al consumo no comienza con la concertación. El ciudadano Credit Card, ¿no? Se acrisola justamente a fines de la década de los 80 con Pinochet, y eso queda también como una suerte de marca indeleble de los beneficios, por así decirlo, del chorreo, ¿no? Es decir, de las capacidades que tiene la sociedad que montó, ¿no es cierto?, la dictadura cívico-militar para que todos pudieran tener un televisor a color o un auto propio, ¿no? Eso es curioso porque sustituye, por así decirlo, sustituye la democracia, se sustituye la democracia real por el acceso al consumo, ¿no? Se cree que es un país democrático, pero en realidad todos podemos tener, justamente podemos acceder a un auto, un telecolor o a un celular, etcétera, etcétera. Y eso es interesante porque viene a sustituir también algunas cosas, el consumo viene a sustituir algunas cosas fundamentales de nuestra, de nuestra política y necesidades también sociales. Yo creo que es lo que un poco explicaría el hecho que tú cuentas, Carlos, de justamente de esta paradoja, ¿no? Es decir, pucha, ¿cómo sectores populares están votando por la derecha? ¿Cómo estos sectores, digamos, populares, que son los que tienen menos derechos, los que están más oprimidos en tantos sentidos económicos, culturales, sociales, de acceso a la educación, ¿no es cierto?, son capaces de rechazar una constitución que justamente le aseguraba, aunque estaba hiper escrita, le aseguraba muchos de los derechos que le habían sido conculcados desde 1973. ¿Cómo eligen también a constituyentes que son capaces de crear y de escribir una constitución aún más conservadora que la de Pinochet? ¿Te fijas? Es decir, son muchas paradojas que en realidad tienen obviamente muchas respuestas poliédricas, ¿no es cierto?, de causalidades poliédricas, pero que podemos al menos con algunos flecos entender, digamos, desde la historia, ¿sí? Y también desde este presente neoliberal que va creciendo y se va amplificando. ¿Me Yanko, entendí? estimado, agradecerte la respuesta a Carlos. Lamento tener que interrumpir. Hay un micrófono abierto, porfa. Cata, ayúdame a silenciar un micrófono que está. Ahí está. Bueno, primero Claro, agradecerte por todo lo que has dicho. Mira, fíjate en el chat, Carlos pone aún más libros. El consumo me consume. exactamente. Y, eh, y De hecho, también, ¿sí? de hecho Dale. la idea de Ciudadano Credit Card viene de un libro fundamental de Tomás Mullián, que es Chile, Anatomía de un mito, creo, algo por el estilo, que se publicó mitad de los 90, ¿no? También Eh, lo menciona, Anatomía de un mito, vamos a anotarlo aquí. Nos han dado una cantidad de material y yo quiero de nuevo agradecerte, estamos ultra pasados en el tiempo, entonces como agradecerte a ti, también a los chiquillos, las chiquillas que se han quedado, que han participado, eh, contarte que estamos muy con el equipo sorprendidos gratamente de tu amabilidad, lo claro y sobre todo la disposición excelente con la que nos has regalado esta tarde. Así que solo agradecerte por estar, invitarte nuevamente. Vamos a leer tu libro, ojalá pronto esté disponible también en digital. sí, Y, claro. A ver si se entretienen con este otro. pero claro que sí, Ya, pues, además un hay, título bien curioso, pero sí, vamos a ir a la BPD, apenas esté en digital ahí vamos a gestionarlo estupendo. porque quedamos muy contentos, pero sobre todo contigo en términos de la capacidad muy pedagógica. Se ve que eras tallerista también y todo lo que has hecho de acercar estos contenidos difíciles a todos. Así que, y todas, muchas gracias por todo, Yanko. Muchas, muchas Ya, Y gracias. me alegro quería mucho. agradecerte por haber cambiado la fecha. Fuiste Ah, muy simpático con eso. También, muy bien. Sí, la idea es que pasáramos un buen momento en torno al fuego de los libros. Eso me fascina. Cualquier tipo de libro, además. Así que un abrazo para todas, todos. Muchas gracias por su cariño, por su lectura. Lo que más uno quiere con estos trabajos que a veces demandan tantos años es que tenga
un puñado de lectores que puedan eso, apreciar y valorar el trabajo que uno hace. Así que un abrazo para todos y muchas gracias por la invitación. Muchas Otro gracias a ti. abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Estimados, estimadas, ahí mientras le agradecen a Yanko en Muchas el gracias. chat, pueden hablarle también. Muchas gracias, Yanko. Contarles que con esto damos por finalizada esta segunda parte del ciclo y a partir del próximo martes vamos a comenzar con el último tema, que es inteligencia artificial. Ya moviéndonos hacia lo literario, vamos a leer la novela de Ian McEwan, que ya tienen, y les voy a indicar por el chat cuál va a ser la meta de lectura. Quiero darles un abrazo a cada uno, agradecer antes que todo a Yanko nuevamente, al equipo de la Biblioteca Pública Digital, a la productora Hélice, a Catalina, a Carolina y a cada uno. Un abrazo enorme, que tengan un descanso reparador y nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande. Chao. Chau, chau.